Con un especial saludo, le presentamos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta tarde-noche de hoy, 7 de marzo de 2024. El tema que vamos a tratar es la situación actual de lo que está ocurriendo en Gaza con la enorme crisis humanitaria que se ha generado con ocasión de la intervención militar de Israel, los bombardeos, la destrucción de toda la infraestructura que tenía Hamas y los desplazamientos internos masivos que se han generado, que han sido muy graves, con limitaciones para el sistema de salud, para el sistema de abastecimientos y con unas presiones muy grandes que surgieron del gobierno de Israel como consecuencia de la verificación, la comprobación que hubo en el sentido que personas inscritas a los organismos de la ONU estaban comprometidas en el ataque terrorista, que han facilitado instalaciones, que han facilitado medios, inclusive de ONU. Y lo más grave, que se comprobó también, o se está probando, que algunos de ellos hacían parte del grupo terrorista y que participaron físicamente en el asalto. ¿Qué más surge aquí de importante? Todo lo que ha ocurrido en estos días, que una comisión de la ONU que ha tenido muy mala relación con Israel durante este conflicto por las razones que ya sabemos todos, que el señor Guterres, y lo hemos analizado en anteriores episodios, secretario general de la ONU, ha sido enfático en que Israel ha cometido crímenes de guerra, que ha propiciado acciones que van contra las leyes de guerra, que ha sacrificado al pueblo palestino y además prácticamente da por cierta la versión o la cifra de las autoridades palestinas en torno a si es cierto la cantidad de muertos y heridos que dicen los palestinos, porque como dicen los periodistas de ahora, eso no se ha podido confirmar de manera independiente, pero, el pero es que la misma situación de guerra y los controles que ejerce Israel tampoco admite Israel que estén allí entidades de orden internacional verificando si eso es cierto o no. Entonces, la ONU tenía esa posición. Se le sumó el tema de que Israel ha demostrado con hechos que sí hay gente que era orgánica de la ONU o de la UNRWA, que es la agencia de la ONU, y como ya lo explicamos en un anterior evento, tiene relación directa y maneja todo lo que es el apoyo humanitario en Gaza, porque se le dio una especie de estatus especial, pero de remate de las decenas de miles de funcionarios que trabajan allí en Gaza y en Cisjordania, el 90%, 95% son palestinos, inclusive en los altos cargos directivos de la ONU. Entonces Israel dice que hay una corrupción y que hay una connivencia total con el terrorismo y que la ONU, en lugar de cumplir su misión internacional e imparcial, ha sido parte del problema. Hasta ahí hay un tema bien complejo. Esta semana, la ONU le dio la razón por primera vez a Israel, reconociendo que las afirmaciones que se hacía Israel o que hizo Israel de que hubo violencia sexual contra niñas, señoras en la franja de Gaza son ciertas, que un equipo de la ONU se desplazó hasta la zona y que entrevistó a gran cantidad de mujeres y además encontraron videos grabados
celulares tanto de los terroristas como de personas israelíes que muestran actos bastante violentos de violencia sexual contra mujeres y niñas, y además porque algunas de las mujeres que fueron liberadas después del cautiverio inicial en Gaza trajeron nuevos testimonios que la misma prensa dice que por pudor no los publican, pero relatan todo el drama que padecieron ellas y las niñas israelíes secuestradas. Entonces, se presumía que ese punto iba a bajar las tensiones, pero Israel se mantiene en su posición, como en otras relacionadas con esta guerra, de que eso, que la ONU reconozca que hubo violencia sexual contra las mujeres, no es nada que no tenía que hacer lo que le correspondía, que antes se considera que es corta, porque debía, en lugar de estar ayudando a terroristas en Gaza, debería estar metiéndose hasta los sitios donde las tienen secuestradas y verificando con documentación fílmica, fotográfica y con testimonios de las personas que quedan allá lo que realmente está pasando. Entonces, como vemos, un tema bastante grueso y complejo. ¿Qué otro problema hay? Pues todos lo sabemos que es el del problema de la hambruna. Hay cifras, como lo decíamos ahora, que las presenta siempre es el Hamas, que es el que gobierna en Palestina, pero no hay agencias internacionales que lo verifiquen. E Israel da por sentado que no acepta ningún dato que suministre la ONU, porque la ONU ya está viciada. Es más, le bloqueó una cantidad de procesos que tenía en los límites de Israel con Gaza, porque dice que una entidad que tolera y que eh, justifica la existencia de terroristas con disculpas dentro de su función internacional no puede ser válida. Al mismo tiempo, todos vimos cómo la guerra fue evolucionando de norte a sur y la gran cantidad de ciudadanos palestinos que se han refugiado en el sur, en la última ciudad que les queda, Rafah, es aterradora. La posición del mundo entero, con mucha propaganda desde luego, es que Israel debe salir de Rafah y no entrar allá. Israel dice todo lo contrario. Ya arredramos a los terroristas en las tres principales ciudades del norte y centro. Y ahora es obvio que se replegaron todos y que en Rafah, por tener los túneles que comunican con Egipto y por donde se sabe que les entran las armas y por donde han existido N cantidad de túneles, porque esa zona es, les destruyen un túnel y aparece otro desde hace muchos años. Entonces Israel dice que la posición oficial de Israel es hasta no destruir el último túnel y no controlar definitivamente todo lo que pasa, no va a ceder en su empeño y que Rafah será militarizada. Entonces vienen las posiciones que son válidas en el sentido de lo que ha ocurrido en los municipios anteriores, es que si continúa el bombardeo con la misma intensidad y la destrucción de túneles y edificaciones como vemos en esta de las tantas fotos y videos que hemos visto circular por las redes, pues que la situación se va a poner más caliente y que definitivamente los países que no han intervenido podrían intervenir y a eso se le suman otro montón de cosas. Verbigracia, que el señor Netanyahu tiene un problema interno complejísimo. Es que si él cede a las pretensiones de los yihadistas, entonces tendría que retirar las tropas de Gaza, parar el ímpetu de las operaciones y los yihadistas obviamente aprovecharán la circunstancia para negociar en mejores condiciones. ¿Cuál es el planteamiento de Israel? Israel dice que para las operaciones por 5, 6 días, 7 días, una semana, lo que sea necesario, pero no se retira de Gaza y que los terroristas lo único que tienen que hacer es liberar a todos los secuestrados, que a cambio hay una propuesta de X cantidad de palestinos liberados, inclusive terroristas importantes que están en las cárceles de Israel, pero que no significa ni la liberación de todos los terroristas, ni significa que Israel detenga las operaciones. La posición de Gaza, que es respaldada por el Hamas, que es respaldada por los grupos internacionales y por cómplices, que hay también bastantes, por los mediadores que andan detrás de premios Nobel de Paz y todo eso, porque infortunadamente eso ocurre. En las guerras aparecen los comerciantes y los vividores. Entonces, la posición de ellos es que
Israel ceda y que se inicie a negociar la reconstrucción de Israel, de Gaza mejor, y con la participación internacional a ver cómo se buscan esas mesas de donantes, pero que toda la autoridad quede en poder de los palestinos. Entonces, viene la contraparte. Israel dice, no, señor, así no juego, no me sirve. Israel tiene como objetivo destruir a Hamas, controlar a Hamas y quedarse en la franja de Gaza, controlando eso hasta que las condiciones lo permitan. ¿Cuándo? Dentro de 20, 50, 100 años. ¿No? No está claro que la propia Palestina se gobierne sola. Argumento más claro, dicen, en el año 2005, nosotros, los israelíes, les desocupamos gran parte de la franja de Gaza y todo el dinero internacional que inclusive Israel les ayudó a tramitar por nuestros bancos mientras organizaban una banca seria y se le permitía el paso fronterizo con fardos llenos de dólares y de euros para que reconstruyeran su economía, terminó fue destinado a construir túneles, a construir infraestructura militar, a organizar terroristas de Hamas y armar todo un ejército para destruir a Israel. O sea que ahí tampoco jugamos nosotros. Y Gaza se mantiene con la propaganda internacional, o Hamas se mantiene con la propaganda internacional. Ellos son las víctimas, que Israel ha destruido todo, que debe eso sí financiar la reconstrucción, pero que son ellos los que manejan el dinero, porque ya lo hemos hablado aquí mil veces, que algo que sí les fascina a los palestinos es la corrupción. Entonces, vuelve al tema sobre la mesa. O sea, estamos hablando del tira y afloje. Sí, pero es que esto es una zona que ya es reconocida internacionalmente y creo que hay que llegar a una solución de dos estados. Y entonces Israel dice sobre la mesa, ¿y quién nos garantiza que sin ni siquiera hacer dos estados, pero habiéndoles dado tantas gabelas, no nos van a hacer otro 7 de octubre peor? Si es que está demostrado, como ocurrió en Siria, y Libia y en otros países, que lo que asumen el control los yihadistas y está ocurriendo en Gaza es fomentar la violencia y el desorden. Entonces, ahí hay un manejo muy diplomático, muy fino, de no cantarse las verdades de otra manera, eh, por decirle, por ejemplo, a Irán de frente, es que ustedes son los responsables. Y entonces han recurrido a las medidas militares contra Hezbollah, con el apoyo de Estados Unidos contra los hutíes y contra la fuerza pues, física que tiene Hamas en Gaza. Entonces ven ustedes que aquí lo que se está creciendo es un problema que a la vista no tiene solución. Hoy fue la famosa exposición que hace anualmente el presidente de Estados Unidos ante el Congreso, y eso es un evento que históricamente ha tenido una fuerza impactante allá. Esa rendición de cuentas del presidente al Congreso es muy importante en cada uno de los años, pero sobre todo en el año final de la campaña política, cuando usualmente los presidentes en su primer periodo le ratifican no solo a sus partidos, sino al Congreso de la Nación, o el Congreso de la Unión, como lo llaman allá, que van por un segundo mandato. Entonces, hoy casualmente el señor Biden tenía que hacer las dos cosas: rendir cuentas y decirles, hemos hecho A, B, C, D, X, Y, Z, pero además de eso, es que estoy poniendo mi nombre aquí con base en estas circunstancias. Entonces ya vamos a ver quizás la más visible de lo que presentó hoy. Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad que hay en el terreno es que las crisis que se han desatado en el Medio Oriente han puesto a Estados Unidos en una eh, balanza muy desbalanceada, en una complejidad de decisiones que tienen que ver con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, la geopolítica de todo Occidente, las intenciones de China y Rusia por robarse Ucrania y robarse a Taiwán, y la intención de Corea del Norte de desaparecer a Corea del Sur. Son cuatro escenarios que están todos iguales de calientes y que ponen en tela de juicio tanto la idoneidad
como las reales capacidades del señor Biden para dirigir Estados Unidos en los siguientes 4 años. El electorado allá está más enamorado de los discursos de odio, de rencor, de confrontación, de desaliños, de agresiones mutuas, de desconocimiento, de descalificaciones, pero no ha entendido el electorado de Estados Unidos en realidad lo grave que significa o lo que está en juego en esta elección. Entonces, ese primer título que dice que han creado múltiples crisis al señor Biden, pues lo estamos aquí escudriñando con lujo de detalles. Pasemos a la siguiente ayuda, que es muy interesante, y dice que ¿dónde comienza a suscitarse el problema? Es que desde antes de que comenzara la guerra en Gaza, ya Israel y Egipto en un acuerdo mutuo que naturalmente no era cumplido a 100% por Egipto, tenían una especie de bloqueo económico a Gaza. La razón, pues Israel por sus medidas de seguridad nacional, que sobraría ponernos a repetirla aquí. Pero la razón de Egipto es que es múltiple, son varias razones. Y ahí es donde queremos llegar a que analicemos todos las profundidades y las honduras que tiene lo geopolítico de toda esta temática. Entonces, primer aspecto que afecta a Egipto es que el gobierno que está en Egipto es un gobierno militar que se vio obligado por la fuerza y las circunstancias a tomar el poder después de la primavera árabe, ya que la primavera árabe fue una rebelión popular de múltiples estados musulmanes que enfrentaron la crisis que había generado los gobiernos nacionalistas eh, sostenidos por Occidente con dictaduras que violaban los derechos humanos, pero como eran amigos de Occidente se quedaron ahí, hasta que el pueblo se agotó y hubo una ebullición geopolítica con una cantidad de sucesos. El florero de Llorente de allá fue un señor que vendía frutas en la calle en Túnez y la policía llegó y lo maltrató, le quitó sus frutas y le puso una multa equivalente como a $200, que eso es mucho dinero para una persona que esté viviendo en la calle. Y el señor fue y se paró frente a la municipalidad de la ciudad donde le hicieron eso, se roció gasolina y se prendió candela. Ese fue el detonante de algo que ya estaba andando en varios países y que terminó en una guerra civil en Siria, otra en Libia, otra en Yemen, el derrocamiento del gobierno en Libia, el derrocamiento del gobierno en Egipto. Y ahí subieron los hermanos musulmanes que eran los extremistas cercanos a ISIS y Al-Qaeda. Entonces, cuando Estados Unidos vio que el problema no se le salía de las manos, ya teniendo yihadistas en un país tan importante como Egipto y de tanta trascendencia, optó porque la CIA hiciera una de sus operaciones especiales y promovieron un golpe de Estado y ahí está el gobierno de Sisi. Entonces, al gobierno del general Sisi no le conviene, por ningún motivo, que los palestinos regresen a Egipto y mucho menos los yihadistas. Pero tiene otros problemas, que hay muchos palestinos que tienen familia ahí cruzando la línea divisoria. Quien conoce ese sector sabe que Rafa está partida o Rafah está partida en dos y que después de tantos problemas lo que le han quitado es una franja de casas, pero igual al lado y lado de la frontera ellos viven porque es una ciudad que quedó como una especie de Berlín occidental y oriental en esa partición que se hizo. Inclusive cuando uno pasa ahí por la ciudad de Rafa, por centenares de casas de esas izan la bandera palestina y Egipto lo tolera para evitar más conflictividades. Pero también sabemos que ahí están ubicadas unas redes de yihadistas de ISIS y de Al-Qaeda que han tenido contactos con los palestinos y por medio de ese sinnúmero de túneles se mueven. Y hay corrupción, que es el peor problema que tiene Egipto, como todos los países del tercer mundo. Una corrupción tenaz de funcionarios. Entonces, muchas de las armas y los pertrechos y el tránsito de yihadistas cuenta con la complicidad de autoridades
egipcias. Ahí cerquita tenemos el Batallón Colombia, que está como en la cuerda floja frente a todo ese enredo. Menos de 50 kilómetros está la sede del Gora. Bueno, ¿qué otro problema tiene Egipto? Es que con todo este entuerto que ha habido y la pandemia y dificultades, internamente en Egipto habían comenzado un proceso de construcción de una especie de Brasilia. Y el general Sisi, el gobernante, le destinó una tonelada de dólares a eso. Entonces hubo un gasto excesivo que se pensaba que iba a recuperarse para el país con el turismo y con la infraestructura misma que iba a desarrollar una cantidad de industrias y procesos comerciales, pero uno de los problemas eternos, la corrupción, otros esta guerra y los compromisos internacionales que tiene Egipto. Entonces han hecho que la economía egipcia vaya al piso. Entonces ahí vamos a ver ahora una propuesta que tienen el Banco Mundial, pero Estados Unidos, como veíamos en la primera ayuda, se le están alargando los problemas. Y el tercer problema grave que tiene Egipto es que todos sabemos, por la península del Sinaí ha habido varias guerras y la han ocupado un tiempo Israel, otro Egipto, es territorio egipcio, pero se llegó al acuerdo de Camp David del año 79, inclusive por eso es que está el Batallón Colombia allá, para establecer una fuerza de multinacional de observación que evite que se vuelvan a matar para que cada uno de los países se desarrolle. Esa presencia de esa fuerza multinacional le cuesta a ambas naciones y ambas tienen potestades y limitaciones frente a esa MFO, que no es de la ONU, sino que es de Estados Unidos. Muy hábilmente el señor Carter tomó esa decisión y colocó esa fuerza allá. Y claro, ahí hay tropas de Nueva Zelanda, de Australia, Noruega, Francia, Uruguay, Colombia, Estados Unidos. Y esas tropas cumplen unas funciones muy especiales, pero el que maneja la finanza general, el control de los procedimientos y el manejo diplomático, sobre todo de los incidentes que se puedan presentar, es Estados Unidos. Tiene una sede en Roma, que es donde está la dirección general, tiene oficinas en el Cairo y en Jerusalén, y también pues tiene sus sedes en varios sitios de la península del Sinaí, cada una cumple una función predeterminada. Entonces, esa paz se va poniendo cada vez más en vilo. ¿Por qué? Egipto es musulmán y además sunita, de mayoría sunita. Y entonces, los países árabes van cada día apretando más. Bueno, pues es que Israel tampoco puede acabar con los palestinos, porque el temor, así como lo tiene Egipto, lo tienen los demás países. Llegará el momento en que por más de que les digan que están bloqueados y no pueden salir, la gente no se va a morir de hambre y se inventa lo que sea y se pasa a Egipto y de Egipto se irá para Qatar y a eso se le suma la doble moral que hay en unos países como Qatar, que dice ser neutro, pero es una neutralidad como la de Piedad Córdoba con la FARC. Era de los mismos, pero era neutro. Entonces, ahí hay otro enredo. Entonces, como vemos en esta foto, antes de esa guerra ya había unas limitaciones para entrar a ayuda humanitaria. O sea, en Gaza se estaba viviendo un problema de alimentación y de salud muy fuerte antes del 7 de octubre. Y esa es una de las razones que aduce Hamas para haber atacado a Israel, porque dice que los tenía presionados. Desde luego, Israel desde el otro lado dice lo mismo que ya dijimos ahora. A ustedes les permitimos que Qatar les enviara toneladas de dinero, inclusive nosotros mismos se las exportamos y pasaron allá, y había unos programas que ustedes tenían con la ONU, y resulta que ese dinero, con la complicidad de los funcionarios de la ONU, terminó fue financiando a los terroristas. Entonces, nosotros no cedemos un ápice en eso y no vamos a permitir que pasen más camiones que no sean de ayuda humanitaria y que no sean controlados por uno centímetro por centímetro por el Estado de Israel. Entonces el tema se enreda, se vuelve complejo allí, porque la acusación inicial es de que está promoviendo naturalmente el hambre, pero inicialmente había un paso que era por Egipto. Entonces Israel y Egipto acordaron un procedimiento
en que los vehículos llegaban hasta Israel, los revisaban y luego los devolvían y entraban por el límite de Gaza con Egipto, previo control con policía militar, con unidades de lado y lado y un observador internacional. Y eso ayudó a menguar la crisis. El problema es que en la medida que se fue complicando la situación, que la presión militar fue bajando de norte a sur por la franja de Gaza hasta llevarlos todos prácticamente al clímax de la tragedia en que están en Rafah, eh, Israel apretó los controles, abrió otra frontera de paso por su territorio, pero entonces ya se le presentó otro problema, que algunos pobladores israelíes que son víctimas, no de ahora, sino de siempre, de ataques que han sido de larga data de los yihadistas, van y se paran en el punto y no dejan cruzar los camiones. Entonces tiene que intervenir la fuerza policial israelí para atacar a sus propios o desalojar a sus propios conciudadanos y eso genera conflictos internos. Mientras tanto, hay otro problema y es que los familiares de los secuestrados que están en Gaza están ocupando una zona frente a las sedes de gobierno en Tel Aviv y le están diciendo todos los días al gobierno de Israel, nosotros nos quitamos de aquí hasta que ustedes no negocien la liberación de los rehenes. Que el señor Netanyahu quiera acabar con Hamas y todo eso es un problema del Estado de Israel que tiene que resolverlo y si hay que acabarlos, que lo acabe, pero primero liberen los, familiares que están secuestrados. Entonces, ¿qué hace Israel? Pues dice, nosotros no cedemos en nada de lo que piden de retirar a Gaza, las tropas de Gaza, pero liberen rápido los secuestrados porque de todas maneras los vamos a combatir. Entonces son posiciones muy excluyentes que no se pueden mirar de manera maniquea, ni echarle la culpa ni a uno ni a otro, sino que es toda la dinámica de la guerra lo que ha generado eso. Pasemos a la otra ayuda para ver aquí. Como toda situación que es mala es susceptible de empeorar, esta semana el mundo leyó y escuchó y casi nadie mira qué es lo que realmente ocurre y la propaganda o lo que se dice de primera medida o aparece por ahí algún Ariel hábil experto en todos estos temas diciendo que Israel tuvo la culpa y aquí es lo que se puede deducir escuchando las partes y mirando las pruebas, por ejemplo con estas fotos, es que es esa misma situación tan enredada que hay allá la que genera las cosas. ¿Qué ocurrió? Ya sabemos que se han disminuido la cantidad de convoyes militares, perdón, de convoyes civiles enviando material y sobre todo ayuda médica y lo más fundamental y lo más esencial que necesita un ser humano, comida, comida. Entonces, Israel hizo unos acuerdos muy difíciles de cumplir, pero los hizo con algunas autoridades palestinas a sabiendas que hay gente de Hamas, obvio, que era permitir un paso a diferentes horas, en especial a altas horas de la noche, para llegar hasta unos sitios donde los dirigentes palestinos se comprometían a recibir esa ayuda y con organismos internacionales y con protocolos de control no tan estrictos, pero pues eso ya era problema de ellos manejarlos. Ya tenían la experiencia, porque pues, el hambre es el hambre, de que cada vez que entraba un camión salían nubes de personas desesperadas con lo que fuera para asaltar esos camiones y recoger lo que fuera. Entonces terminaban era destruyendo los camiones, afectando a los conductores y fuera de eso la ayuda no llegaba porque siempre el más vivo se aprovecha del más bobo y terminaron era vendiendo esa ayuda a precios exorbitantes y generando otro complejo que se estudia mucho en las ciencias militares, que es el desabastecimiento, la inflación y la explotación de los seres humanos por todos los puntos posibles para enriquecerse unos cuantos, unos pocos, a costa de muchos. ¿Qué ocurrió? Que Israel se puso de acuerdo con ellos que dejaba pasar los camiones y que por la zona paralela a las carreteras, como se ve en esta aerofotografía, iban a patrullar unos tanques
tanques pues, de guerra, ¿no? Escoltando a los convoyes hasta que llegaran al sitio de acopio, y ya en el sitio de acopio los recibían quienes organizan eso y quienes supuestamente tienen la población controlada, lo cual sabemos nosotros que eso es imposible. Quienes fuimos militares nomás sabemos que si se va a hacer una distribución de botas, por decir algo, toca poner orden rapidito, si no los soldados se botan todos de cabeza a querer coger el mejor par de botas, y eso pasa entre un cuartel militar donde con un solo grito, alto el fuego, todo el mundo se queda quieto. ¿Cómo será en una cuestión civil donde hay hambre y donde todo el mundo tiene desespero y donde hay gente malintencionada que quiere sacar ventaja de eso? Entonces, ¿qué ocurrió? Que llevando el convoy salieron esto que se ve, estos puntos aquí son nubes de personas, como ustedes ven, es increíble la cantidad de personas que salieron y asaltaron los convoyes. Entonces la fuerza israelí, que no tenía que hacer nada distinto a controlar, se sintió agredida y claro oscuro, 4 o 5 de la mañana, se presentó un incidente en el cual la gente salió corriendo, los tanques trataron de acercarse a los convoyes para presencia no causar daño. Parece que aparecieron yihadistas y le dispararon a los soldados israelíes que iban en camiones para a los tanques, y ahí fue Troya. De ahí para allá lo que ustedes imaginen pudo haber pasado, que tanques pasaron por encima de personas, que personas pasaron por encima de otros en las estampidas, que los camiones prendieron candela, que posiblemente los yihadistas que estaban ahí infiltrados incendiaron. Mejor dicho, de ahí para allá todo lo que se cuente es película. Bueno, aquí vemos, como está en la foto, la publica el New York Times en la edición de hoy, la cantidad de personas amontonadas alrededor de los camiones buscando comida. Entonces, ¿quién controla eso? Si es que el hambre hace que las personas eh, no le pongan cuidado a nada, y más si tienen niños y adultos mayores en la casa, se la juegan porque la juegan. Y si son señoras, van con todo porque saben que es la vida de sus hijos, sí o sí. Entonces, eso fue lo que pasó ahí. Pero paralelamente con eso hay una cantidad de intereses estratégicos que se están jugando y maniobrando aquí, que es como en una novela de suspenso y de trama. Y consiste en que Sudáfrica, que no lleva mucho tiempo como democracia, se convirtió, le apareció de defensor gratuito a Israel. ¿Pero por qué es un defensor gratuito de Israel? Sencillo y elemental. Porque Rusia y China tienen un gran interés en controlar el paso geoestratégico que hay abajo en la parte más meridional del África. Y ambos le han metido bastante dinero y han comprado conciencias en Sudáfrica. Entonces, allí hay una larga tradición también de relación con Estados Unidos, pero esa relación ha sido de ayuda humanitaria más difícil y más compleja, en que Estados Unidos no siempre fue claro frente a la política del apartheid, porque tienen también su problema interno. Los negros en Estados Unidos, que ustedes saben que a pesar de las enmiendas y lo que se diga ya, pero eso no se ha resuelto del todo. Entonces, eso se ha mantenido latente. Y como Sudáfrica hizo parte de los países que se independizaron de la Gran Bretaña al final de la Segunda Guerra Mundial, y que hubo mucha interacción entre India y, y Sudáfrica, incluso de todos los que dirigía el señor Gandhi. Entonces ahí tienen candente ese problema, porque el Reino Unido tampoco perdona haber perdido tan fácil eso. Los dientes para afuera lo dicen, pero saben que lo que perdieron fue de un valor incalculable. Y Estados Unidos mantuvo esa ambigüedad estratégica que llaman, que tampoco nunca condenó al Reino Unido por las colonias. Entonces, eran más las declaraciones de Roosevelt y luego de Truman, muy hablando de democracia y libertad, pero nunca enfilaban baterías contra la Gran Bretaña de forma tan concreta. Entonces, allí hay un problema gravísimo, porque China y sobre todo Rusia, para mantener a Estados Unidos ocupado ahí en el Medio Oriente y poder
lograr su propósito de tomarse a Ucrania, que es lo que quiere, y China también ayudándole al cuento, le han dado, como decimos en Colombia, casquillo a Sudáfrica para que Sudáfrica se convierta en el defensor de los gazatíes. Y entonces Sudáfrica se ha dedicado a colocar una cantidad de demandas de los humanos. Y apareció otro figurón en busca del Premio Nobel de Paz que se llama Gustavo Petro, también buscando sacar ventaja de eso, enviando delegados de Colombia a ratificar las denuncias de Sudáfrica contra Israel por lo que pasa en Gaza, pero naturalmente no dicen nada de dónde es el origen del problema. Y eso es una discusión interminable. El punto es que eh, ya hubo una primera decisión no definitiva de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, que le pidió a Israel, palabras menos, palabras más, que tenga más control con las operaciones militares para que evite la muerte de civiles. Que si tiene que dar de baja a los bandidos de Hamas, pues es un problema militar, pero que si ya mueren civiles, y sobre todo niños y adultos mayores y mujeres, pues la cosa pasa a otro escenario. Entonces, en ese esquema de manejo de la conversación, apareció un nuevo elemento que no se había utilizado, que es el genocidio por hambruna. Y con todos esos problemas que estamos viendo aquí del cruce de la ayuda humanitaria, eh, fácil, los propagandistas han aprovechado para decir que han matado tantos civiles, 30.000, lo cual no se sabe si es cierto o no. Como dijo una representante de Estados Unidos, dijo, pues puede que sean menos o sean más, pero el problema no es la cifra, el problema es cómo quitar los yihadistas de ahí para que no pongan la población civil de escudo. Entonces, y cómo hacer que Israel mida más los procedimientos. Entonces, es, digamos, un debate de yo digo y tú dices, pero no llegamos a ningún acuerdo, ¿no? Israel todos los días publica una cantidad de videos que si uno los mira con imparcialidad dice, oye, están diciendo la verdad, es que está pasando esto. Pero por el otro lado viene otra tonelada de videos diciendo lo contrario. Entonces uno dice, bueno, en la apariencia también es cierto esto, ¿a cuál de los dos le creo? Y ahora con este tema del genocidio por hambruna en Gaza, eh, hoy apareció Sudáfrica nuevamente exigiéndole a la ONU o a su corte más alta, que es, pues, sabemos, el CPI, exigiéndole que tome medidas drásticas de inmediato porque hay un genocidio por hambre. No sé si el señor Petro ya se manifestó, pero ya debe estar hablando con Lula da Silva. ¿Qué otro show montan para sacar ventaja de eso? A ellos no les importa lo más mínimo que los gazatíes estén aguantando, hombre. Les importa el premio Nobel de Paz de Petro y cómo terminar de hacer populismo y de atornillarse en el poder con su socialismo del siglo XXI en todo el continente. Viene otro aspecto, es que hoy el Fondo Monetario Internacional, anunció que definitivamente ellos no van a permitir que la economía egipcia se caiga. Ah, porque además hay otro detalle de la economía egipcia que me olvidó decirlo a ustedes, pero este barco nos lo recuerda. Es que un alto porcentaje de los ingresos en dólares que aumentan el Producto Interno Bruto y facilitan la dinámica económica de Egipto dependen del cruce del canal de Suez. Pero ahí tenemos el problema que los hutíes, que son financiados por Irán, están bloqueando permanentemente el canal. Inclusive en estos días hundieron un barco de bandera hindú y han hecho que la economía se reduzca. Y el que ha salido favorecido con todo esto es Sudáfrica, porque entonces todos los buques están pasando por allá y eso le significa unos ingresos. Entonces, como vemos, el cuento de Sudáfrica peleando por los pobres gazatíes, eh, por, porque están padeciendo la guerra, tiene tanto de ancho como de largo, ya que hay un interés también económico en el atraque de buques que llegan allí, el paso por el sur de Sudáfrica, el, la compra de combustible que tienen que hacer ahí, los gastos que tienen que hacer las tripulaciones cuando se bajan, etcétera. Entonces, el niño llora y la mamá lo pellizca por debajo del cobertor. Pero viene otro tema,
cuando una ayuda del Fondo Monetario Internacional ha sido transparente, limpia, bondadosa y pensando en la paz? Pues nunca. Las ayudas del Fondo Monetario Internacional tienen un interés económico. Entonces, supongamos que ahora le meten los miles de millones que necesita Egipto y le recuperan la economía. Y viene la pregunta al millón: ¿a qué precio? ¿Cómo tienen que pagarlo? Bueno, ahora dice que hoy definitivamente los negociadores de Hamas también se arrancharon en el Cairo y dieron a entender que se retiran de la mesa por ahora. Y es que mientras Israel no cambie todo el esquema, suspenda las operaciones y se retiren las tropas completamente de Gaza, ellos no van ni a liberar los rehenes, ni mucho menos a dejar de actuar contra Israel en cualquier parte del mundo. O sea, enredo total. Israel sigue el señor Netanyahu con su argumento de que es que hay que destruir a Hamas, que no hay que desocupar Gaza, que se le mantiene un control militar hasta que se enderecen, algo que vemos muy difícil, porque suponiendo que se lograra eso, se destruya Hamas y ya, comenzamos una nueva etapa. Todos esos niños, todos esos jóvenes que han vivido toda esta destrucción y que en las escuelas les están metiendo y les estaban metiendo el mismo argumento que Israel es el Satán y Estados Unidos también. ¿Será que se vuelven buenos de la noche a la mañana y cuando crezcan ya se les va a olvidar todo esto? Si es que estas imágenes están quedando para la historia como la segunda Nakba, segundo desplazamiento palestino. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que esa violencia se va a reciclar y que cada vez más compromete al mundo entero. Ahora, hoy el señor Biden, que era lo que decíamos al principio, que les íbamos a explicar a ustedes, anunció en el Congreso de la Unión que encontró una solución. ¿Y cuál es la solución? En estos días han estado vertiendo sobre las playas de Gaza ayuda humanitaria lanzada por aviones. Por más de que los aviones hagan 15, 20 vuelos diarios arrojando ayuda, primero los costos van creciendo muy alto, cada paracaídas de eso, y el alistamiento, el aprestamiento de toda esa ayuda no es tan sencillo, y tampoco tener la ayuda lista. Estamos hablando de toneladas de apoyo para una población y es comida lista para consumir, o sea, hablemos en términos militares, raciones de campaña, y han tirado una gran cantidad, pero una zona de lanzamiento de esas, por muy estudiada que sea, eh, puede implicar que el viento de la llave cabe al mar y en el mar ya es imposible recuperarla. Otra, que la gente desesperada corre y hay más tragedia humanitaria, porque cada quien está buscando es cómo salvar su familia y le importa cinco lo que pase, si por delante está una niña, un niño, un señor, una señora, un adulto mayor. No, y yo voy es por la comida de mi familia y a mí me matan si no, si me van a quitar la ayuda que yo encuentro ahí. Y los vivos que manejan, tienen dinero, entonces envían sus mafias a que se la roben y luego venderla más cara, aumentando pues la inflación. Pero de remate, el control que ejercen los bandidos de Hamas, amedrentando a la gente para que sean ellos los que la manejen. Entonces, esto es un enredo. Entonces, ¿qué propuso el señor Biden? Dijo que hoy ya había tomado la decisión con varios países de construir un puerto falso o puerto flotante que se utiliza para los desembarcos de tropas en operaciones gigantescas para evitar el acceso a puertos naturales normales, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial y que se ha tecnificado con el paso de los años, y que inclusive de esos puertos hasta donde se pueden instalar, pueden entrar hasta camiones de alto tonelaje a ser ocupados, y que ya estaban en diálogos, en conversas, como dicen los campesinos, con Israel para que la ayuda inicialmente se concentrara en Chipre, en la isla de Chipre, y luego se embarcara en esos buques que llegaban allí supervisados por la ONU, pero que en ningún momento ningún soldado americano va a poner pie en territorio gazatí. Entonces ahí viene el gran problema.
¿Quién controla que sobre ese puerto flotante, en el momento que vayan a acercarse un barco, no se lance toda esa marejada humana y las tragedias puedan ser peores? ¿Quién garantiza eso? Si los mismos yihadistas, con tal de buscar ventajas, pueden promoverlo. Entonces, ese es el primer escollo. Segundo escollo es que unos países árabes dicen que van a participar, se sobreentiende Arabia Saudita, y que además necesita hacer presencia. Pero, ¿cuál es el costo de enviar eso? ¿Enviaría a Arabia Saudita tropas a exponerlas ahí, sabiendo que podría terminar en otra guerra que no le conviene? Entonces le tocaría a Estados Unidos repetir una experiencia como la del Halcón Negro en Somalia. ¿O aprovecharían los rusos llegando como han hecho sus vivezas, como la que hicieron en Siria, y meten tropa a la fuerza y matan a todo el que sea y controlan eso? ¿O jamás se para ahí y comienza a minar todo ese sector aledaño y cuando llegue un buque con comida lo vuelan en pedazos? ¿O aparecen los suicidas hutíes y atacan eso diciendo que es ayuda para comprar al pueblo? O sea, no es por ser negativo, pero son todos los escenarios que pueden surgir. Pero ahora hablemos de la parte técnica. Es que eso no es soplar y hacer botellas, ¿no? No es decir que ya llegaron 3 buques de la Armada de Estados Unidos, como en la película, y tiraron la pasarela y se tiraron 4 buzos y en medio del mar eso iban martillando a toda velocidad y armaron eso y en 10 minutos está armado. Se calcula que para hacer un puerto con esas especificaciones que permita el acercamiento de los tractocamiones, las motocargas y todo lo que requiere un puerto desde tierra, se necesitarían entre 60 y 90 días normales y trabajándole muy duro, 45 días, y que ya hay tropas disponibles en todos estos países que tienen la formación de ingenieros militares para construir ese puente. Entonces viene la segunda pregunta, ¿y la seguridad de esa gente quién la garantiza mientras hacen eso? Si para los yihadistas ellos son enemigos, o si Hezbollah va a permitir desde el Líbano, que tiene cohetes que pueden alcanzar esa distancia, a que eso ocurra y no se les dañe el corazoncito y lanzan cohetes contra esas aeronaves, perdón, contra esas naves marítimas. Entonces, como veíamos, lo que está pasando allí no es simplemente decir se construye un puente, eh, se apaciguan los ánimos, se le va a resolver el problema del hambre a la gente, es que hay una crisis total de autoridad, de instituciones, de legitimidad del gobierno o de las tropas israelíes que no pueden poner ningún control, porque la otra opción sería poner soldados israelíes a que controlen eso. ¿Y quién garantiza que no comiencen a aparecer bandidos con cinturones amarrados de explosivos asesinando israelíes? Y todos sabemos aquí cuál es el ímpetu de una reacción israelí. Entonces, mi coronel Fuentes, ¿me está escuchando? Fuentes, ¿ya se evadió? Bueno, a ver aquí en la lista. Mi coronel, Yo ya llegué también, mi coronel. mi coronel, ¿me escucha? Ah, bueno, ¿me está escuchando? Bueno, mi coronel Fuentes, entonces, como el auditorio está nutrido, 5 participantes que nos contesten esta pregunta, porque son 5 preguntas, entonces queremos que haya participación, pero eso sí, no discurso, no otra conferencia, no que le faltó decir que es que los de Gaza y que no, sino la pregunta concreta es esta. Todos sabemos que el señor Biden quiere ser reelegido con lo que está pasando. Entonces, esta decisión tan trascendental que tomó de un puerto que le hicimos un ligero examen, que tiene tanto de largo como de ancho, entonces, ¿lo va a favorecer a él para que lo elijan o favorecerá más a Trump en la actual situación de Gaza? Y no nos extendemos más de que lo que puede pasar en Estados Unidos, sino simplemente la pregunta es esa. ¿Esta decisión de hoy, el señor Trump, lo favorece en su campaña electoral o le va a enredar el tema y va a fortalecer a Trump? Adelante, mi coronel, con 5 personas que usted escoja selectivamente y luego pasar otra pregunta a otros 5.
Correcto. Mi coronel Alarcón se encuentra en la sala para solicitarlo. Ah, está ahí, es que yo no lo había visto. Entonces, bueno, pues, o hagamos partamos la marrana. Primer bloque de 5 la hace usted y segundo bloque la hace mi coronel la siguiente pregunta. Correcto, mi coronel. Entonces, permiso, mi coronel Alarcón. Muy Ay, buenas noches para gracias. toda la sala. Nos place saludarlos y vamos a comenzar entonces con los 5 primeros que hay acá en la lista. Bueno, comencemos con mi coronel, con la doctora Este, Ethel, por favor. Adelante, doctora Ethel. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Por favor, siga. Bueno, la reelección de Biden cayó en aquel momento en que empezó realmente a fallarle la memoria y se afincó esa condición hace poco también, que ya se había conocido que había ganado, no me acuerdo en qué condado, Trump, y volvieron con lo mismo. Está hecho todo, allá hay marketing, hay toda clase de cosas porque es un negocio, no hay obligatoriedad de voto, no hay nada. Así que es muy sencillo, el que más ponga dinero va a ser quien gane. Duele porque Trump debería estar en prisión y no pasó nada, no se habla de eso, así que respecto a la actual situación en Gaza, hay posiciones muy divididas, pero no, no creo, no creo que obtenga reelección Biden, no de ningún modo. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. A usted, doctora Ethel, muy amable. Por favor, mi coronel Alarcón. Gracias. pues es una opinión muy dividida, aunque no me acuerdo cómo se llama, las primarias. El, Trump ha salido con una gran ventaja, una ligera ventaja, eh, y eso tiene que ver mucho con la toma de decisiones y la toma de acciones particulares relacionadas con la Franja de Gaza. Entonces, para mí, no habrá reelección de Biden, sino que todo esto va a favorecer mucho más a Trump. Gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muy gentil por la respuesta, su opinión. Vamos con el siguiente participante, con sus 2 minutos de tiempo, nuestro historiador y profesor, don Eduardo Patiño. Adelante. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Me place saludarlos. Bueno, Igualmente. en cuanto a la pregunta, está un poco complicado, pero yo pienso que esto favorecerá más a Donald Trump, aunque Biden está tratando de crear un equilibrio en la zona del Levante. Entonces, pues también tiene una probabilidad de ser reelegido. Pero en estos momentos es más favorable que se favorezca a Trump con la actual situación de Gaza, porque la cuestión está en que, pues, aunque Biden ha atacado a los hutíes, defendido la posición estadounidense frente a Israel, lo ha defendido, pero también está buscando un equilibrio con los palestinos al enviar ayudas humanitarias, pues no hay no se ve como una luz al final del túnel, ¿no? Y entonces sabemos que los estadounidenses en su practicismo, pues buscan una solución rápida a todos esos asuntos internacionales, que en parte es un derivado de la doctrina Powell. Y además que hay una situación en Estados Unidos, pues
más que todo relacionado con la crisis de inmigración, y eso está preocupando más al electorado estadounidense, lo cual Trump ha hecho más ahínco, se ha afincado ahí en la campaña, y por eso las encuestas lo están favoreciendo, al igual que la presencia de Robert Kennedy divide los votos del Partido Demócrata. Gracias. A usted, profesor Eduardo Patiño, muy gentil. Continuamos con mi coronel Iván González. Por favor, mi coronel, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Muchas gracias. Pues mi opinión es que yo percibo que el entorno psicológico del pueblo norteamericano es el de concentrarse en sus problemas, y esa ideología la representa Trump. Por lo tanto, entonces, buscando alejarse de la situación de Gaza, pues prefiere a Trump para que se concentre en los problemas más inmediatos de los norteamericanos, como las inmigraciones y los asuntos de los efectos de la guerra en Ucrania y etcétera. Muchas gracias, mi coronel. Muy gentil, mi coronel. Gracias por su opinión. Mi coronel González, por favor, adelante y muy buenas noches con su opinión, mi mayor Mendoza. Adelante. Muchas gracias, mi coronel. Pero yo digo que independientemente de lo que suceda en Gaza y Ucrania, al parecer Trump lleva el mayor porcentaje electoral. Gracias. Muy gentil, mi mayor. Hemos completado los 5, mi coronel. Por favor, adelante, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, ahora viene mi coronel Alarcón de moderador con las siguientes 5 personas que deben ser diferentes. ¿Lograrán Irán y Rusia condena internacional contra Israel y extensivo daño a la política exterior de Estados Unidos? ¿U ocurrirá lo contrario? Es decir, que por querer crucificar a Estados Unidos por medio de Israel, tanto Estados Unidos como Israel salgan con la suya en la Corte Penal y ante el mundo, y finalmente toda la estrategia de Rusia y de Irán se caiga. Entonces les pedimos, mi coronel, como siempre, no discursos, sino al grano, a lo que es, como el dermatólogo. Ok, mi coronel. Entonces vamos con mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues ante esta pregunta rápidamente les puedo decir que realmente Irán y Rusia nunca van a lograr una condena internacional contra Israel. Esto está cooptado y todo está prediseñado para que no se dé. Es mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Mi coronel Saldaña, por favor, adelante. Bueno, Mi entonces coronel, escúchame, acabé de llegar, pero escuché algo respecto de la pregunta, que si lograrán Irán y Rusia condena internacional contra Israel y extensivo daño a USA, ¿ocurrirá lo contrario? No, pues me da la impresión que 0-0, que eso va a quedar, ninguno se va a acusar internacionalmente, mi coronel, porque ha habido de parte y parte daños a la humanidad, ¿no? Contra el derecho internacional humanitario. Entonces, la cuestión está muy convulsa de lo que alcancé a escuchar y de lo que estoy viendo en la pregunta. Gracias. muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra entonces Pablo de Subiría. Bueno, entonces vamos con mi coronel Pachón, adelante. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias allá al señor Coronel Villamarín por esa información tan detallada respecto a la problemática ya del Medio Oriente. La verdad que es una respuesta bien difícil de acertar, en el sentido de si habrá condena contra Israel por parte de
Irán y Rusia, toda vez de que ellos también deben tener en cuenta de que si la ONU ha estado favoreciendo a Israel, perdón, a Palestina, pues tampoco podrían tomar la decisión de manera objetiva sobre los hechos ocurridos porque no puede haber equilibrio en la decisión que ellos tomen. Entonces, lo más probable es de que ninguno de los dos países, USA o Israel, sean condenados en ese aspecto. Pues además todo depende si a Estados Unidos le va bien por el apoyo de comida en la forma que lo está haciendo y si las circunstancias lo permiten, del deseo de construir el muelle flotante, que también no es fácil, como lo explicaba el señor Coronel Villamarín, para que se cumpla ese objetivo. Entonces ninguno de los dos va a ser liberado de estas acciones. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches, señor Coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Bueno, difícilmente Irán y Rusia lograrán una condena internacional contra Israel. Siempre, siempre hay que tener en cuenta que jamás dio origen al conflicto. Muy diferente hubiese sido todo si lo hubiese hecho Israel. Esto no se puede olvidar jamás, que jamás fue quien dio origen al conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Finalmente, mi coronel Fuentes. Buenas noches, adelante. Buenas noches, mi coronel, muchas gracias. Igualmente un saludo muy especial para toda la sala. Bueno, ese logro, seguramente los conflictos siempre se arreglan es a través de una buena negociación. Pero en esa negociación, si se llegase a dar, hay que dejar muy bien amarrado ese documento. Porque bandido es bandido y terrorista es terrorista. Con el tiempo seguramente Irán, Rusia y otros tantos, si se llegase a firmar un proceso de paz allí, a lo largo de los años van a empezar a salir por allá denuncias, demandas y demás a la Corte Internacional por violación de derechos humanos y demás. Entonces, es posible que sí logre Irán y Rusia condena internacional contra Israel, pero en el tiempo. Y obviamente, pues Estados Unidos no se va a quedar tampoco quieto. Es posible eso. Gracias. Tenemos en el Facebook dos respuestas de Henry Ramírez. Dice, la situación de Gaza favorecerá a Trump. Y la segunda, Irán y Rusia por sí solos no lograrán condena contra Israel. Mi coronel Villamarín, adelante, por favor. Bueno, entonces vamos para la tercera pregunta. ¿Se recuperará la economía egipcia o será el detonante para una revuelta de impredecibles consecuencias? Porque ya vimos que tiene una dificultad interna, temas analizados, que hay crisis económica, inclusive me faltó decirles que la gente está negociando ya mucho en oro. Ahí en el Cairo hay un mercado que se llama el Hanal Jalil, que es muy turístico, que funciona a las 24 horas, y hay una larguísima zona de casetas dedicadas al comercio del oro. Entonces, en este momento, mucha gente está recurriendo a vender sus cosas para tener oro de reserva en la casa y luego negociar y convertirlo como en moneda de cambio. Entonces, pues eso también afecta a la economía porque produce inflación. Entonces, la pregunta es esa: si ante las limitaciones que hay, como el turismo que se les disminuyó, lo del excesivo gasto que tuvo el general construyendo una ciudad nueva y lo de la limitación de flujo de caja por la disminución de vehículos navales, o sea, de buques por el canal de Suez, ese préstamo, esa ayuda que le anuncia el FMI, que ya lo sabemos, va a producir intereses y altos, va a hacer la recuperación de la economía o va a ser el paso inicial,
para que más adelante ocurra otra revuelta de las que suelen suceder allá, que son por demás sangrientas. Adelante, mi coronel Fuentes. 5 distintos. Gracias, mi coronel. Comenzamos entonces de nuevo con la doctora Etel. Por favor, adelante, doctora. Quería decir algo de la pregunta anterior, que Estados Unidos es muy fuerte. Puso final a una guerra y eliminó Hiroshima y Nagasaki. Creo que siempre hay que tener en cuenta la memoria histórica de los sucesos que han ocurrido en la historia, ¿no? Bien, respecto a la economía egipcia, sin duda es que es un detonante, sí, y podría ocurrir, ser desencadenante en una consecuencia brutal también, por las mismas razones que ahora se han dividido o unido, no se sabe por qué. Al final la conveniencia va a responder de qué lado van a estar, pero no se sabe el enemigo cuál es. Y es mucho el dinero involucrado, muchísimo, muchísimo. Y creo que va a ser una larga charla primero, antes de cualquier paso a dar, de cualquiera de las partes. Muchas gracias. A usted, doctora Etel, muy gentil. Igualmente, buenas noches. Por favor, adelante, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, mi coronel. También quiero hacer un aporte a la anterior pregunta. Y digo que tanto Rusia como Irán tienen rabo de paja y sus condenas no tendrán ningún eco ante nadie. En esta pregunta, la grave situación bélica del conflicto armado no podrá favorecer a ningún desarrollo. Todo quedará frío como los egipcios. Gracias. Muy amable, mi mayor Mendoza. Por favor, mi coronel Iván González, adelante. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que la costumbre histórica y desde muy antigua en Egipto es de que todas las veces que ha habido crisis en esa nación siempre se han resuelto en forma violenta y impredecible. Muchas gracias, mi coronel. Muy gentil, mi coronel González. Por favor, adelante, mi coronel Eugenio Alarcón. Pues comparto la opinión de mi coronel Iván González. Definitivamente los actores siguen siendo los mismos y los resultados pues seguirán haciendo lo mismo. Esto ha nacido como algo para aliviar un poco la tensión allá por el lado de Ucrania, y la economía puede irse de para atrás, pero fácilmente será recuperada porque los que queden bajo el apoyo de Estados Unidos recibirán ese apoyo, recibirán esa ayuda, lo mismo que a la inversa, los que reciban el apoyo por parte de Rusia. Detonante para una nueva revuelta de impredecibles consecuencias, yo creo que el manejo que se le está dando de pronto no alcance esos índices de consecuencia. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel Alarcón. Por favor, adelante con sus 2 minutos, profesor Eduardo Patiño. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta, me parece que es probable que se recuperará la economía egipcia, no solamente por el apoyo que le va a dar el Fondo Monetario Internacional, aunque sabemos que el Fondo Monetario Internacional pues es muy estricto con sus cuotas y tiene unos reglamentos especiales, el cual no permite que los países paguen con pocas cuotas. Entonces,
de todas formas, el Fondo Monetario va a tratar a los egipcios con guante de seda por las recomendaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, y además que estos dos países que han tenido una gran influencia sobre Egipto, especialmente el Reino Unido, cuando, es decir, a través de la Mancomunidad Británica de Naciones, lo cual lo lleva a seguir siendo un imperio. Entonces, esta influencia del Reino Unido sobre Egipto, es decir, va a llevar, al igual que Estados Unidos, va a llevar a que, pues, traten el asunto muy diplomáticamente, con guante de seda, para evitar una crisis social dentro de esa nación, además porque Egipto es el segundo país, si no estoy mal, en ser patrocinado o apoyado militarmente después de Israel por parte de Estados Unidos. Entonces yo veo que es probable que va a haber un gran esfuerzo por la recuperación de la economía egipcia para neutralizar a los yihadistas que puedan crear una convulsión social en esa nación que es tan importante en la zona del Magreb. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Mi coronel, ya han pasado los 5 conceptos y opiniones. Adelante, por favor. Bueno, entonces aquí llegamos al final de las preguntas. Nos devolvemos nuevamente y entonces mi coronel Alarcón ahora vuelve a la primera pregunta con los que le tocaron a usted para que complementen en este sentido, ya que el tiempo nos está alcanzando. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces vamos adelante con mi coronel Carvajal. Con esta primera pregunta. ¿Obtendrá reelección Biden o favorecerá más a Trump? Actual situación de Gaza. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Vamos con mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Bueno, yo había participado en esta pregunta y reitero, ¿no? Pues todo depende de la manera como le vaya a Biden en las ayudas prometidas y lo que está haciendo en este momento de procurar el envío de alimentos en paracaídas. Pero las elecciones son en noviembre, estamos a escasos 8 meses, pues es imposible que logre esos objetivos de lograr, disculpen la redundancia, de que el objetivo que se propone sea bien recibido allá en la zona sin mayores inconvenientes por la infinidad de hambre que suscita en toda la zona. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Henry Ramírez dice en Facebook, la situación de Gaza favorecerá a Trump. Perdón, es Campolía, mi sargento mayor Campolía Ortiz dice, es difícil aventurarse a predecir qué sucederá con la economía egipcia si se tiene en cuenta que las ayudas del Fondo Monetario Internacional son otra soga al cuello. Lo más posible es que esta situación genere levantamientos violentos de grupos extremistas. Y por su parte, Henry Ramírez dice, cualquier crisis económica siempre conduce a revueltas sociales. Es posible que el apoyo del Fondo Monetario Internacional ayude a recuperar la economía. Tiene la palabra mi sargento mayor Landazuri. Mi coronel, quiero responder esta pregunta con un elemento transversal a todas las otras dos preguntas. A ver, aquí se nos está olvidando, y comparto mi coronel Villamarín este elemento de análisis, se nos está olvidando el factor generacional. A ver, la juventud colombiana es diferente a la juventud norteamericana en esta coyuntura, en estos momentos, en relación a la construcción de país político. ¿Qué estoy diciendo con esto? En los Estados Unidos,
están eligiendo presidente las personas más maduras. En Colombia hay un sector político mucho más joven, manipulado, tendencial y nocivamente, como lo estamos evidenciando. En los Estados Unidos están poniendo presidente los maduros. En ese orden de idea, creo que realmente la condición y las elecciones van todas en relación al positivismo o a la posición positiva hacia Trump, más que a los elementos políticos que esté ofreciendo o que esté haciendo Biden. En mi palabra, he compartido ese razonamiento. No dejemos por fuera los factores generacionales. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Sí, yo pienso que es muy aventurado decir a quién podría favorecer. No obstante, independientemente de los resultados que tenga este conflicto armado internacional, pues casi internacional, ahí me parece que podrá favorecerle a Biden, por lo que políticamente y como quiera que desde un principio está apoyando a Estados Unidos, a su aliado Israel. Entonces yo creo que puede favorecer más a Biden que a Trump. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Vamos a ver si ya mi coronel Carvajal recuperó su micrófono. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Pablo Subiría. Pablo de Subiría, perdón. Tampoco. No me queda. Ah, mi coronel. Mi coronel Fuentes, adelante. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que es que Israel sí o sí es un aliado de Estados Unidos. Entonces, haya reelección para Biden o se favorezca a Trump, ahí está 50-50. Ellos jamás de los jamases van a abandonar a Israel. Entonces, me voy por el 50-50 para la actual situación que se está viviendo en Gaza, bien sea Biden o bien sea Trump. Gracias, mi coronel. Listo, mi coronel Villamarín. Hemos pasado por los que quedan pendientes. Bueno, me quedé lástima que Pablo no pudo contestar porque pues, él ha venido a varios eventos, pero bueno, queda invitado para otros para que nos opinen. Entonces, ¿qué hicimos hoy? La tarea que tuvimos hoy fue hacer un análisis estratégico de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y comenzamos por el titular que pone hoy el New York Times, que es que la guerra de Gaza le está creando una multiplicidad de crisis al presidente Biden. E hicimos una reconstrucción de varios elementos o de varios aspectos y vectores que apuntan a demostrar que eso es cierto, comenzando por el tema de la cuestión humanitaria que se ha vuelto tan sensible y que se ha multiplicado. Luego le hicimos también una reflexión en torno a que antes de que ocurriera el asalto, ya existían problemas de cantidad de vehículos que podían entrar allá y que con todos los controles que ha puesto Israel, más la dinámica interna que eso tiene, no es tan simple y sencillo como decir con números, que es que antes entraban 50 camiones, por decir algo, y que hoy no entraron sino 40, sino que es que hay una cantidad de elementos y de cosas, de datos, de sucesos, de problemas, de intereses que no lo facilitan de otra manera. Luego hicimos el análisis muy breve de cómo ocurrió realmente documentado lo que es lo de la muerte de los palestinos que salieron en forma masiva a asaltar los camiones desesperados por la comida y que se armó una situación, una confusión terrible y los tanques de Israel en ese claro oscuro de la madrugada por tratar de darle orden a eso y evitar que se perdiera todo el cargamento,
y no llegara a todas las personas, entonces terminaron en medio de fuego. Dicen ellos que entre las personas que estaban allí hubo yihadistas que les dispararon, cual es perfectamente posible que muchas personas pasaron unas por encima de otras en medio de la confusión y que probablemente hasta los tanques pasaron por encima de seres humanos. O sea, algo desastroso, pero que se ha convertido en un elemento bien complejo para Israel. Y luego vimos esta aerofotografía que es diciente. Todo puntico que vemos ahí son seres humanos, agolpados completamente sobre los camiones y, y entonces impidieron que llegara hasta el final, que muchas personas que estaban en esos extremos creyendo que se iba a hacer algo organizado, pero el tema es de falta de autoridad, de falta de legitimidad del ejército de Israel para poner el control y de problemas de seguridad en todos los contextos. Entonces, nada fácil dar opiniones a la ligera y echarle la culpa al uno o al otro. Luego vimos que ya Sudáfrica acudió hoy a un reclamo, a una demanda, a una exigencia mucho más grave, porque ya dijo que al genocidio que ellos le señalan a Israel en la parte militar de los bombardeos y los disparos de artillería y los combates con infantería ligera, se le sumó un genocidio por hambruna, por starvation. El problema es que todo eso le da una publicidad impresionante y en esa guerra de propaganda, a pesar de que Israel se defiende mucho, no le ha ido muy bien y en el mundo entero ya existe el concepto básico, es Israel el que está cometiendo violaciones a los derechos humanos y a pesar de que decíamos que la ONU esta semana resaltó lo de los crímenes sexuales, siempre pasa a segundo plano todo eso, que el que inició el bonche, como diríamos en términos colombianos, de esta etapa, pues jamás, no quiere decir que antes no ha habido provocaciones de lado y lado, pero generalmente han sido del lado palestino. Luego vimos el anuncio del Fondo Monetario Internacional, de la inyección económica que sabemos es estricta y además alta, el cobro de intereses. La noticia preocupante, después de toda la reflexión que hicimos en torno a cómo se negocia y qué es lo que busca cada parte, que Hamas o sus delegados dijeron que se retiraban del Cairo, no ven que se avance. Y recordemos que iniciaron reuniéndose en Qatar, el señor Blinken viajó de un día para otro, estuvo con ellos, luego se fueron a reunir a París y en París también el señor Blinken hizo lo posible por estar. Luego la señora Kamala Harris viajó por allá también y habló con ellos. Biden se atrevió a elucubrar que este domingo anterior que pasó hace 3, 4 días ya habría un anuncio para que el lunes iniciara la tregua, lo cual terminó siendo no cierto, no verdadero. Y hoy o en estos últimos 2 días estuvieron reunidos en el Cairo, donde había varias propuestas sobre la mesa tendientes a desempantanar y definitivamente, por lo que escuchamos hoy y vimos en los medios, nada. Entonces vinieron una serie de preguntas sobre seguridad, sobre procedimientos, sobre protocolos, mecanismos, y no nos queda tampoco claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos propuso hoy, o anunció en el Congreso de la Unión, el señor Biden, que va a construir rápidamente un puente, un puerto flotante falso, pero muy útil, y que ahí va a llegar la ayuda. Entonces ya surgen un montón de temas. Es que eso no se hace en una semana ni en un día, sino que para que quede muy seguro, porque eso tiene que quedar muy seguro, cada paso tiene que ser perfectamente asegurado, ya que se va a mover carga pesada en vehículos, etcétera, pues va a pesar, perdón, va a gastar 2 meses aproximadamente a 3, y que trabajándole duro de día y de noche, 45 días, o sea, prácticamente 2 meses. Entonces, ahí nos quedan un montón de dudas si eso le va a servir para resolver el problema, porque además, mientras tanto, ¿de qué vives? Es que hay un problema de hambre. ¿Y quién le va a prestar seguridad a eso? O se mete Estados Unidos ya a buscarse otro halcón negro de Somalia, o el ejército de Israel asume una responsabilidad que no creemos, o los palestinos van a tener la suficiente racionalidad para establecer entre ellos autoridades, cuando es un pueblo que ha estado sometido tanto tiempo por los bandidos de Hamas y
no tienen ninguna cultura organizacional en temas democráticos, en temas de responsabilidades compartidas. Pero bueno, milagros trae la vida y ojalá que sean ellos los que resuelvan eso. Y después pasamos a 3 preguntas básicas y le dimos la oportunidad en el segundo turno a quienes no han tenido una participación, con el fin de mirar si esto favorece a Biden o a Trump en la situación en Gaza. Y entonces hubo varios puntos quienes tendieron más a aportar que favorece más a Trump. Y hay una respuesta interesante que es del coronel Fuentes, que nos dice que puede haber un 50-50 en el sentido de que gane el que gane, Israel no puede quedar abandonado, pero toda esa desazón sirve para que Rusia y China presionen por otro lado. Lo segundo, hubo un consenso prácticamente de todo el auditorio en que Irán y Rusia no lograrán la condena internacional contra Israel, pero tampoco van a detener su acción porque saben que el punto no es Israel. El objetivo es hacerle daño a Estados Unidos y entonces seguirán persistiendo. Se sabe que Estados Unidos es muy poderoso, pero es que los médicos también se mueren. Y en tercera medida preguntamos si habrá una recuperación de la economía egipcia, de acuerdo con todos los elementos que hemos analizado aquí. Se nos dijo también en la respuesta que lo más posible es que sí, porque Estados Unidos no podrá abandonar a otro aliado importante y que lo que tendrá es que el occidente buscar otras salidas. Y remató mi sargento mayor Sanders haciéndonos una acotación muy especial, es que la diferencia generacional lo que incide finalmente en las votaciones en Estados Unidos y que hay un problema en el fondo es que los dos son personas adultas mayores con una gran cantidad de votantes. Entonces también tener en cuenta eso. Hemos llegado al final del ejercicio que nos parece muy interesante para revisar desde distintas perspectivas 3, 4 aspectos de los múltiples aspectos que tiene esa guerra, porque no alcanzamos a analizar cuál será la conducta de Hezbollah, cuál será la conducta de Irán al respecto, cuál será la conducta de Jordania y cuál será la conducta de otros países. Entonces, por nuestra parte, les agradecemos a todos la asistencia. Les deseamos, como siempre, que Dios nos siga bendiciendo. Y cerramos ya la última intervención de mi coronel Pachón, que quiere agregar algo, pero ya con esto damos por terminada la sesión. Adelante, mi coronel Pachón. Mi coronel Villamarín, yo quería pues preguntarle a usted que ha estado muy al tanto de esta situación y conoce muy bien toda la problemática del manejo de defensa y ofensiva, si realmente Hamas todavía tiene la capacidad suficiente de seguir contrarrestando la infinidad de ataques que se ha observado por parte de Israel a la población, porque pues es extraño, pues para mí es extraño de que una fuerza ajena a un organismo de seguridad legalmente constituido sea quien realmente está defendiendo a Palestina. Gracias. Claro que sí lo tiene todavía mi coronel, porque es que ellos tuvieron desde el 2005, 2006 hasta el 2024 prácticamente 20 años dedicados a meterle a toda la infraestructura. Tienen fábricas todavía que no se la ha detectado en esa red de túneles Israel, además que las pueden mover, ¿no? Tienen carriles para trasladarlos de un lado a otro, en los cuales fabrican muchos cohetes de esos y han seguido disparando cohetes. Tienen un sistema de guerra híbrida o de guerra de guerrillas que los disparan desde cualquier lado. Entonces no es fácil que la inteligencia satelital los localice porque van y se paran al pie de una escuela, de un hospital, disparan el cohete y se va el carro que lo disparó. Entonces ya no hay forma de determinar que ahí estuvo, dónde está él. Son lanzadores móviles y tienen una tecnología grande que les ha financiado Irán eh, y no se ha podido tampoco por parte de Israel detectar dónde están los túneles por los cuales a través de Egipto está fluyendo tanto armas como municiones, como gente que se mueve. Y el tema también ahí es que Egipto e Israel, como tienen esa paz tan frágil,
Entonces Israel no se ha atrevido a meterse hasta allá y ese es uno de los objetivos de Gaza, perdón, de Rafah, es destruir los túneles, bloquear esos túneles desde Egipto para adentro sin tocar un centímetro del territorio eh, egipcio. Tienen también otro problema, es que la gente no los denuncia, porque hay mucha gente que está aburrida con ellos, pero es que ellos son sin compasión. El que los denuncia es un traidor y lo van fusilando. Y tienen también otra gran ventaja que no tiene el pueblo normal de Gaza, los habitantes, es que en el fondo entre todos esos túneles, que son muchísimos, o sea, les han descubierto a unos, pero no todos, tienen mucho abastecimiento para sobrevivir ellos. Entonces, mientras la gente está muriendo de hambre afuera, ellos adentro están comiendo bien y tienen sus bandidos bien fortalecidos. Y el otro ingrediente que se agrega es que han tenido tanto tiempo para organizar eso que no hay una sola familia en Gaza que no tenga 4 y 5 yihadistas de familiares, como tampoco han podido desbaratarles el gobierno por el temor a que entren a una crisis mayor. Entonces, hay muchas instituciones del Estado en potencia que estaban formando ellos allá dentro de Gaza, comenzando por la salud, que Israel ha procurado manejarla con guante de seda hasta donde ha podido, porque no quieren tampoco echarse el problema encima de que después se desmadre eso completamente y no haya quien los controle. Entonces, por ejemplo, en la parte médica, todavía en medio de todo ese enredo lo está manejando los palestinos. Lo mismo el control de las escuelas y las mezquitas y los sitios donde pueden ir a orar y la repartición de los alimentos hasta el momento tampoco se ha metido Israel en un organismo internacional y en algo lo maneja la autoridad esa. Entonces son muchos los elementos, mi coronel. Gracias. Bueno, entonces ahora sí a todos, muchísimas gracias, una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo.